Hola, con este video damos comienzo a una nueva unidad, la unidad número 9, equilibrio ácido-base. Los videos de la parte teórica estarán a cargo de Leonardo Slep y quien les habla, Florencia Di Salvo. Estos son todos los temas que vamos a ver en la unidad. Cada uno de ellos los van a poder ver en videos de las clases teóricas de forma individual. En este video que les estoy presentando es el primero y vamos a hablar de las generalidades, la clasificación y la definición de las especies ácidas y básicas según las diferentes teorías. Un poquito de esto ya vieron en el video, uno de los videos de la unidad anterior. Bueno, la idea de este primer video introductorio es empezar a ver las herramientas que nos permiten identificar las especies ácidas y las básicas en el contexto del equilibrio, el estudio del equilibrio ácido-base. Los compuestos ácidos se conocen desde la antigüedad, hay registros tanto en los griegos como los romanos, donde hay una descripción de compuestos ácidos, donde se identifica este tipo de sustancias por el sabor, el amargor, o sea, característico de los compuestos ácidos. O sea, hay como una especie de, digamos, estudio empírico de compuestos que se los puede, o sustancias que se las puede clasificar como ácidas. De hecho, el nombre ácido deriva del latín. Pero los árabes fueron los que, o se encontró, digamos, que hay como un estudio sistemático concreto en la generación o la síntesis de especies ácidas. Por ejemplo, sintetizaron, obtuvieron el ácido nítrico a partir de la descomposición térmica de la sal nitrato de potasio y recogían los gases en agua. También descubrieron o describieron el ácido clorhídrico, que lo denominaban ácido de sal, y trabajaban, generaron la mezcla entre estos dos ácidos para obtener lo que se conoce como agua regia, que es una sustancia, es una mezcla que permite disolver el oro. También los árabes fueron los primeros en descubrir las sustancias básicas o en describir las sustancias básicas. Estas las obtenían a partir de la calcinación de plantas y con ello fabricaban jabón que bueno, les permitía, por ejemplo, lavar o para la higiene de distintas cosas. Y si seguimos bueno, con la historia, o sea, hitos importantes en relación a la historia de los ácidos y las bases, llegamos al 1650, donde Robert Boyle, el mismo que de la ley de Boyle, que vimos en gases, descubrió los indicadores ácido-base. Los indicadores ácido-base son sustancias que las obtuvo a partir de extractos vegetales, y la característica que tienen los principios activos de los extractos vegetales es que por cómo es la estructura de estas moléculas, son sensibles al medio, son sensibles a la acidez del medio. Y los cambios de la acidez del medio generan un cambio estructural y con ello un cambio de color. Entonces, dependiendo del medio, el color de esa solución va a ser diferente y eso es lo que permite identificar distintas sustancias ácidas y básicas. Y avanzando en la historia, llegamos al 1884, donde nace o podemos mencionar la primera teoría que permite, ¿sí?, que es utilizada para describir de manera más rigurosa lo que es una sustancia ácida y una sustancia básica. Esta es la teoría de Arrhenius y se deriva de la teoría de los electrolitos establecida por Arrhenius. Lo que permite es identificar una sustancia ácida como aquella especie que cuando se disuelve en solución acuosa, fíjense que estoy enfatizando que estamos hablando de solución acuosa, no es cualquier otro medio, ¿sí? Entonces es un ácido, una sustancia que cuando la disolvemos en solución acuosa
aumenta la concentración de protones, de iones hidrógeno. Por otro lado, una base es cualquier especie que al disolverla en agua aumenta la concentración de oxidrilos. ¿Sí? O sea, vemos cómo esta teoría nos permite describir o clasificar desde el punto de vista químico una sustancia ácida y una básica. Entonces, tomemos un ejemplo para representar esta teoría. Tenemos el cloruro de hidrógeno que al disolverse en agua da lugar a protones, ¿sí? Iones de hidrógeno y cloruros. Entonces lo que decimos es que el cloruro de hidrógeno es un ácido de Arrhenius. ¿Cómo escribimos esta o cómo hacemos para describir esta reacción? ¿Sí? Recordemos que utilizamos cada una de las especies seguida de AC entre paréntesis, que representa que tenemos las especies en agua, ¿sí? Solvatadas en agua. Recordando un poco lo que vimos en el video videos de la unidad anterior, el ion cloruro, para representarla, el ion cloruro solvatado, ¿sí? Lo podemos hacer de esta manera, donde ponemos al ion central con moléculas de agua interactuando, ¿sí? Las moléculas que solvatan al ion cloruro interactúan con a través de el protón, o sea, el hidrógeno, que tiene densidad de carga positiva, orientado, ¿sí? Interactuando con el ion con densidad de carga negativa. ¿Y qué pasa con el protón? O sea, ¿es posible o tiene sentido pensar que el protón va a estar flotando esa carga positiva, pequeña, especie que puede, digamos, es altamente polarizante? ¿Tiene sentido pensarla que está flotando en solución? Bueno, de hecho, no, eso no existe. O sea, no existe, digamos, un protón flotando en solución. Lo que ocurre es no solamente es que está este protón solvatado, sino que se da lugar a una transferencia de este protón a una molécula de agua para dar lugar a lo que es el ion hidrógeno. En realidad el ion hidrógeno como tal, o sea, no es que exista el ion hidrógeno, o sea, que una vez que tenemos la manera de decir, bueno, tengo el protón en agua, es decir, tenemos sal hidrógeno, sino que también es una manera pictórica de representar esta transferencia de protón, o sea, qué le pasa al protón en agua. Hay distintas especies que han podido identificarse experimentalmente, ¿sí? Distintas configuraciones y distintas proporciones de, o sea, el hidrógeno solvatado, pero con lo que respecta al estudio, digamos, general del equilibrio ácido-base o equilibrios en el cual está involucrado el ion hidrógeno, elegimos elegimos a la especie H3 o más. Entonces, la manera, o sea, para resaltar la manera correcta o más rigurosa de describir la disociación del cloruro de hidrógeno en agua es a partir de esta ecuación que está acá, ¿sí? Donde ponemos al ion hidrógeno solvatado. Bueno, acá tenemos un ejemplo de base de Arrhenius, ¿sí? Que recordemos que decíamos que una base de Arrhenius es aquella especie que al disolverse en agua aumenta la concentración de iones oxidrilos. Otras bases muy comunes son el hidróxido de litio o el hidróxido de bario. Fíjense que son hidróxidos de metales alcalinos, grupo 1, o alcalino terrios, grupo 2. Otra de las cosas que permite, otro de los alcances de la teoría de Arrhenius, es poder describir las reacciones entre ácidos y bases, ¿sí? Y a esta reacción la conocemos como reacción de neutralización. Acá tenemos de manera diferencial la ecuación de disociación, o sea, la ecuación de disociación del ácido en agua y una ecuación de disociación de la base, o sea, tenemos el cloruro de hidrógeno y el hidróxido de litio, ¿sí? Y si representamos esa reacción de manera global, o sea, perdón, cada una de las reacciones, o sea, la mezcla de el cloruro de hidrógeno con el hidróxido de litio,
vemos que en la reacción global, ¿sí? Acá podemos ver cómo podemos representar a la reacción de neutralización, ¿sí? Donde tenemos a una base con un ácido para darnos la correspondiente sal y agua. Esta es la reacción de neutralización que se obtiene cuando reacciona un ácido con una base de manera estequiométrica, ¿sí? Acá tenemos, bueno, la teoría de Arrhenius tiene varias limitaciones, ¿sí? Por más que yo en varias veces me refería a especies, habla de sustancias, ¿sí? No de especies, entonces no es, digamos, no se refiere digamos, la palabra especies tiene un sentido más general, ¿no? Después solamente describe reacciones ácido-base o describe ácidos y bases únicamente en solución acuosa. Y entonces deja de lado, con esta teoría no podemos explicar o no podemos utilizarla para estudiar reacciones ácido-base que no se desarrollan en agua. Por ejemplo, cuando reacciona esta reacción que está acá, que del amoníaco gaseoso con cloruro de hidrógeno gaseoso para dar cloruro de amonio, no puede interpretarse o no puede estudiarse utilizando la teoría de Arrhenius. En el sentido estricto de la definición, las bases de Arrhenius no solamente son esas especies que liberan iones oxidrilo en solución, sino también que dice que tienen que tener oxidrilos en su estructura. Entonces, por ejemplo, el amoníaco, que es una base, no puede describirse utilizando esta teoría. Para ello utilizamos otra teoría muy conocida que ya la han escuchado porque ya la hemos mencionado en videos de la unidad anterior, que es la teoría de Bronsted y Lorry, ¿sí? ¿Qué es lo que dice esta teoría? ¿Sí? O sea, clasifica los ácidos, o sea, los ácidos según Bronsted son especies que pueden donar iones hidrógeno, ¿sí? O sea, ceder o donar protones, y las bases son aquellas sustancias, cualquier especie que puede aceptar un ion hidrógeno, un protón. Entonces, en esta reacción que tenemos acá abajo, para representar la reacción entre un ácido de Bronsted y una base de Bronsted, podemos ver cómo el ácido es la sustancia capaz de ceder un protón a la base, que es aquella sustancia capaz de aceptar un protón, ¿sí? Para dar el anión correspondiente y la base protonada. Entonces, lo que podemos decir e identificar que en las reacciones ácido-base, en estas reacciones, o sea, describiéndolas con esta teoría, vemos claramente cómo hay una transferencia de protón desde el ácido a la base. Otra de lo que podemos decir de estas reacciones es que una vez que ocurre la reacción, podemos observar, y hay un vínculo entre las especies, el ácido, ¿sí? Es esta especie que está acá, y el anión generado se la conoce o se la denomina como la base conjugada de ese ácido, ¿sí? Y la base que reaccionó con ese ácido da lugar a lo que es, una vez que se produce la transferencia de protón, a lo que se denomina el ácido conjugado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo tenemos estos pares conjugados, ¿sí? Acá tenemos el ácido y la base conjugada, y la base y el ácido conjugado. Acá tenemos una reacción, un ejemplo para ilustrar lo que les acabo de comentar, donde tenemos al fluoruro de hidrógeno reaccionando con el agua, ¿sí? Acá tenemos el ácido, que es la especie que va a donar el protón, y la base, que es la especie que aceptará un protón, y vemos cómo la reacción transcurre mediante la transferencia de un protón del ácido a la base. Y acá tenemos el par base ácido conjugado y el otro par ácido base conjugada. Tenemos otro ejemplo donde tenemos a la molécula de amoníaco, que es una base, ¿sí?
Y fíjense cómo la reacción transcurre con la transferencia de protón desde la molécula de agua, que en este caso está actuando como ácido, hacia la base, que es la molécula de amoníaco. Y nuevamente podemos identificar los pares de ácido y base conjugada, el ácido y su base conjugada, y la base y su ácido conjugado, que es el ion amonio. ¿Sí? Este es otro ejemplo donde tenemos el cloruro de hidrógeno, un ácido fuerte. Fíjense la diferencia con las reacciones anteriores, donde eran reacciones que no ocurrían de manera completa, por eso colocábamos la flecha, la doble flecha, ¿sí? O sea, son reacciones, hay un equilibrio. En este caso, esta reacción ocurre de manera completa, entonces ponemos una flecha simple. Y también podemos identificar al ácido y su base conjugada, que reacciona con el agua, que está actuando como base, y su ácido conjugado, el ion hidrógeno. Miremos nuevamente uno de los ejemplos que les acabo de mostrar, donde teníamos la reacción entre el fluoruro de hidrógeno y el agua. Además de observar que ocurre esta transferencia de protón, o sea que la reacción ocurre mediante la transferencia de protón entre el ácido y el agua, también podemos ver o podemos hacer énfasis o foco en la ruptura del enlace, ¿sí? Además de transcurrir mediante una transferencia de protón, también podemos decir que hay una ruptura del enlace, o sea, este enlace que está polarizado, ¿sí? Hay una densidad de carga negativa sobre el fluoruro y una densidad de carga positiva. Este enlace va a romperse, ¿sí? Y se formará un nuevo enlace de este protón con el oxígeno, ¿sí? Entonces vemos cómo en este caso la base, el agua, va a ser la que aporte el par electrónico para formar este nuevo enlace. Como mencionábamos anteriormente, la teoría de Arrhenius tiene ciertas limitaciones y una de ellas era describir reacciones ácido-base que no se llevaran a cabo en medio acuoso. Y acá, bueno, les quería mostrar unas fotos que ilustran la reacción entre amoníaco gaseoso. Acá hay un algodón embebido con amoníaco y los vapores de amoníaco gaseoso y un algodón embebido con cloruro de hidrógeno, y entonces en la cercanía están los vapores de cloruro de hidrógeno. Una vez que estos vapores toman en contacto, ocurre la reacción y se observa que esta reacción ocurre a partir de esta nieve, especie de nieve blanca, que está dada por las partículas de cloruro de amonio sólido que se encuentran, digamos, finamente divididos, entonces por eso es que se observa como una niebla. Otra reacción que tampoco puede ser descrita por la teoría de Arrhenius, pero sí por la de Bronsted, es la reacción de amoníaco líquido con este ácido acético. Fíjense que no está en medio acuoso, ¿sí? O sea, no estamos poniendo el AC que representa que las especies están solvatadas, sino que ocurre en amoníaco líquido y en el cual puede disolverse el ácido acético. Entonces, por eso representamos al ácido acético como solvatado por la molécula de por amoníacos. Y esta es una reacción ácido-base, ¿sí? Para dar el acetato y los iones amonio. Otro ejemplo que también es interesante resaltar es que habíamos dicho que según la definición estricta de la teoría de Arrhenius no se podía estudiar, no se podía clasificar a la molécula de amoníaco como una base. En este caso, si usamos la teoría de Bronsted, sí. Otra de las cosas importantes para destacar es el rol del agua, ¿sí? El agua o qué pasa con el agua. Como vimos en los ejemplos anteriores, vimos reacciones donde el agua podía actuar como ácido y otras donde podía actuar como base de Bronsted. A este tipo de sustancias se las denomina sustancias anfóteras, ¿sí? Entonces vemos acá como, por ejemplo, la reacción entre el amoníaco y el agua es una reacción ácido-base, y en este caso el agua está actuando como ácido, es la especie que está aportando el protón para la transferencia de protón. Y en este caso,
la reacción del sulfato ácido, que es un ácido, con el agua acá está actuando como base, ¿sí? Y la transferencia de protón está dada entre el ácido, ¿sí? Y el agua como base. Digamos, además, otra de las cosas que es importante destacar del agua, que es el solvente más común en las reacciones ácido-base, por no decir, sí, no es el único, claramente porque les acabo de mostrar un ejemplo que es de una reacción ácido-base donde el solvente no es agua. Otra de las cosas que podemos decir del agua, que a los solventes que ceden protones, ¿sí? Que son capaces de ceder protones, se los denomina solventes, ¿sí? Solventes próticos. Y en el caso de los solventes que puedan tanto aceptar como donar protones, ¿sí? Se los denomina solventes anfipróticos. Entonces el agua sería un solvente anfiprótico. Estos son otros solventes, como les decía, el amoníaco, el ácido acético también puede actuar como solvente, el etanol. Y entonces esta reacción es muy importante, o sea, la reacción que se lleva a cabo entre dos moléculas de agua, o sea, el agua, como puede actuar tanto como base como ácido, puede reaccionar consigo misma. O sea, esta transferencia de protón puede desarrollarse entre dos moléculas de agua, dando lugar a iones hidronio y oxidrilo. Esta reacción es muy importante para la química ácido-base y se denomina, o sea, es una reacción que tiene este nombre propio, la reacción de autoprotólisis del agua o autoionización del agua. Bueno, hasta ahora venimos mostrándole ejemplos. Primero hablamos de la teoría de Arrhenius. En base a sus limitaciones, destacamos el uso y la utilidad y el alcance de la teoría de Bronsted-Lowry. Y acá les presento una reacción, que es una reacción ácido-base entre el amoníaco y el trifluoruro de boro, que da lugar a este producto, que claramente podemos observar que no se llevó a cabo por transferencia de protón. Bueno, esta es una reacción que no puede explicarse o no puede describirse en base a la teoría de Bronsted. Sí podemos clasificar estos ácidos, o hay ácidos que pueden, que no nos sirve la teoría de Bronsted para clasificarlos, para estudiarlos, pero sí la teoría de Lewis. Un ácido de Lewis es una especie química capaz de aceptar un par electrónico. Entonces, es claro que estamos hablando de especies deficientes de electrones. Si este par electrónico es aceptado por esta especie para formar un nuevo enlace. Por otro lado, la base de Lewis es una especie química capaz de aportar ese par electrónico para la formación de este nuevo enlace con lo que mencionábamos como ácido de Lewis. En la reacción anterior vemos que el fluoruro, o habíamos mencionado que el trifluoruro de boro era la especie que estaba actuando como ácido y es una especie deficiente en electrones. Y en la reacción, el amoníaco es la especie que estaba actuando como base, que es la especie que tiene un par electrónico libre, que será la aportante del par electrónico para formar ese nuevo enlace. La visión de Lewis, ¿sí? Claramente incluye, o sea, incluye a los ácidos y a las bases de Bronsted, ¿sí? Pero no al revés, o sea, hay casos que no están incluidos en la teoría de Bronsted, pero sí en la de Lewis. Vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Donde tenemos el ácido HA que reacciona con agua. El agua, o sea, esto ya lo había mencionado anteriormente con esa reacción de fluoruro de hidrógeno con agua, que les dije, bueno, miremosla de esta otra manera. El agua, según Bronsted, es la especie capaz de aceptar ese protón cedido por el ácido, ¿sí? Y según Lewis, o sea, es una base de Lewis. ¿Por qué decimos que es una base de Lewis? Porque es la especie que va a aportar el par electrónico para formar el nuevo enlace con el protón. Por otro lado, ¿sí? Decimos que el protón, ¿sí? O la especie HA, actúa como ácido de Bronsted, dado que es la especie capaz de aportar este protón para la transferencia de protones,
Pero por otro lado, también podemos decir que el protón es esta especie deficiente en electrones, entonces sería el ácido, o sea, podemos describirla como un ácido de Lewis. Entonces, bueno, si ponemos en contraste ambas teorías, podemos decir que la visión de Lewis se centra en la ruptura y formación de nuevos enlaces, y la versión de Bronsted se centra en la transferencia de protón. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos el mismo ácido que usamos anteriormente. Recordemos, esta molécula apareció en las unidades donde aprendimos a describir la estructura molecular utilizando diferentes modelos. Recordemos que cuando usábamos el modelo de Lewis era uno de los casos donde no se cumplía el octeto, ¿sí? ¿Esto qué significa? No se cumple el octeto, que es una especie deficiente de electrones, o sea, acá vemos cómo se cierra esto de decir, bueno, la especie que identificamos como ácido de Lewis es una especie deficiente de electrones, y acá tenemos el anión fluoruro, que estaría actuando como base de Lewis para formar este aducto, el producto a veces se lo denomina como aducto ácido parácido base de Lewis. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos el dióxido de carbono que estaría actuando como ácido de Lewis, ¿sí? La especie carente de electrones, y el agua actuando nuevamente como base de Lewis, que es la especie capaz de aportar ese par electrónico para la formación del nuevo enlace. Bueno, en esta transparencia resumimos de manera esquemática los modelos o las teorías que describimos utilizamos para describir el comportamiento ácido-base o para identificar ácidos y bases y las reacciones ácido-base. Fíjense, entonces recordamos que la teoría de Arrhenius describe a los ácidos, o sea, los ácidos según Arrhenius son aquellas especies capaces de proporcionar protones al medio en agua, ¿sí? O sea, este halo celeste que ven acá representa que la teoría de Arrhenius se centra en reacciones en fase acuosa, y por otro lado la base de Arrhenius será aquella especie que proporciona iones oxidrilo al medio. Por otro lado, el ácido de Bronsted es aquella especie capaz de donar un protón para que se desarrolle la reacción de transferencia de carga, transferencia de protón a una base, ¿sí? Y entonces la base de Bronsted es esa especie capaz de aceptar ese protón. Finalmente tenemos a los ácidos de Lewis, que son esas especies deficientes en electrones, por ejemplo el protón, y las bases de Lewis son las especies que son capaces de aportar un par electrónico para formar este nuevo enlace. Y por último, destacamos otros de los conceptos que vimos en este video. Vimos que la reacción, o sea, que el agua es una especie capaz de actuar tanto como base como ácido, entonces, y es capaz entonces de reaccionar consigo misma. Y a esta reacción entre dos moléculas de agua la denominamos, o sea, se denomina la reacción de autoprotólisis del agua. Por otro lado, las reacciones entre bases y ácidos se las denomina reacción de neutralización, y cuando, o sea, esta reacción está acá indicada de manera estequiométrica, y en ese caso los productos son la correspondiente sal y agua. Finalmente, recordamos que en las reacciones ácido-base podemos identificar a cada una de las especies y teniendo en cuenta las especies que reaccionan con los productos, ¿sí? Podemos identificar a los pares de bases y ácidos conjugados. En este caso que tenemos acá, tenemos el ácido y su correspondiente base conjugada, y la base y su correspondiente ácido conjugado.